Yo creo que el tema del plástico y los residuos plásticos en el mundo claramente es una problemática que afecta a todos y a cada uno. Pues vemos claramente que de alguna manera no se ha dado como el sentido real a este problema y los ecosistemas cada vez están más contaminados. Hay personas que tienen la conciencia ya creada de los problemas ambientales, pero también hay personas que se conectan con uno. Entonces me ha marcado de una manera muy significativa en todas las conversaciones que he tenido con muchas personas del proyecto, cómo resaltan esa labor y cómo también piensan de qué manera pueden aportar y contribuir para que el proyecto pueda ser relevante en las comunidades en las que ellos viven. El Ecodomo es un proyecto de alojamientos y viviendas ecosostenibles construidas con plástico recuperado. La idea que pretende el Ecodomo es entregar viviendas en el futuro a personas en condiciones vulnerables, garantizando que sea una construcción ecológica, teniendo en cuenta que el 100% del material utilizado en su estructura es de plástico recuperado, y sostenible, teniendo en cuenta que hay aspectos relacionados con la sostenibilidad ambiental, como son la iluminación, la ventilación y el confort térmico. Se está pensando en prestar un servicio a la sociedad. ¿De qué manera uno puede colaborar a través de un proyecto en mejorar a la sociedad, mejorar las condiciones de muchas personas que no tienen acceso a La nada? idea es esa, o sea, que la porosidad Y de una forma que se en el pueden proceso lograr de... objetivos grandísimos como llegar a mucha gente que no tiene la posibilidad ni siquiera de tener, por ejemplo, para un ladrillo. Y que más que lo mejor es a través del reciclaje y de utilizar materiales que están ayudando precisamente en la causa de proteger el ambiente, que es lo que ahorita definitivamente es lo que más necesitamos. El proyecto en sí tiene varios impactos que son social, en cuanto a que estamos entregando una solución de vivienda, obviamente con plástico, estamos entregando una solución de vivienda, eso es un impacto social importante. Económico, puesto que la construcción de este tipo no es igual a una construcción de vivienda tradicional. Entonces podemos entregar una solución de vivienda digna, de alguna manera, y a un costo muy inferior a lo que normalmente se hace con la construcción tradicional. Y lo bueno es que se adaptan a las necesidades. Entonces, si yo quiero tener más espacio, pues puedo tener más domos y la unión al respecto de la forma como yo los quiero tener distribuidos se puede. Visualmente es muy lindo, entonces lo atrae a uno muchísimo como el diseño, ese diseño es muy atractivo a la vista, la forma como lo que tiene encima para cubrirlo y que además pues tiene unos paneles y unas cosas que hacen que sea como más amigable con la naturaleza. Entonces eso le llama a uno mucho la atención. El saber de qué está hecho encanta. Y además cuando uno entra, por dentro es hermoso. Y hay algo que es muy chévere y es que por el mismo diseño, por el material, por la forma como está construido, la ubicación, entonces tiene un ambiente adentro de temperatura que es ideal. Ni súper caliente que tú no soportes el calor, ni mucho frío que de pronto el frío no te dejes. Es como ideal el ambiente. Hay un impacto ambiental evidente en cuanto a que estamos recuperando toneladas de plástico que estarían en los océanos y en los ecosistemas en la construcción, y hay un impacto a la salud, puesto que aunque no hay un estudio que demuestre todavía eso, estadísticamente se puede decir que nosotros consumimos en microplásticos provenientes de los pescados y de todos estos animales que vienen del mar, consumimos en microplásticos una gran cantidad, casi que se podría decir que del tamaño de una tarjeta de crédito en el año podemos consumir el microplástico. Entonces el impacto a la salud también es grandísimo.
Lo más interesante del proyecto es que no solamente aplica para Armenia, no solamente aplica para Colombia, para América, sino que aplica para el mundo, porque es que el problema de vivienda es un problema que afecta a muchos países subdesarrollados, y el problema del plástico no es un problema que se encuentra solamente en este país, es en todas partes del mundo. Entonces la replicabilidad del proyecto a nivel mundial es increíble, y es muy bueno imaginarse el impacto en el futuro que puede haber de toda la cantidad de personas que necesitan que un proyecto como esto se implemente en su país. Todo inicia primero con definir las dimensiones de la construcción. Una de las ventajas que tienen los domos es que son escalables en cuanto al diámetro, a la porción de la esfera, o sea, puede ser media esfera, puede ser 7, 12. Entonces, primero es definir como esas dimensiones básicas. En este caso particular, teniendo en cuenta que nunca se había construido con plástico y que es un material nuevo para este tipo de construcciones, entonces había que dimensionar o tratar de equiparar las dimensiones en cuanto a lo que se hacía con madera, pero obviamente la rigidez de la madera no es la misma de la madera plástica, entonces me tocó experimentalmente tratar de determinar cuál era la longitud suficiente para que la elongación de esa pieza de madera plástica fuera mínima y me generara una estructura fuerte en la construcción. Y luego ya de que se tiene dimensionado esto mediante modelos en 3D, entonces ya se empieza a diseñar las puertas, la ventilación, dónde van a ir las ventanas. Entonces el modelado 3D te permite tener una visual completa de lo que tú quieres construir. Luego de esto ya dejamos como esa parte del computador y nos vamos a la construcción, que ya es empezar a cortar los listones en piezas que van a formar los triángulos. Entonces hay que cortar cada una de las aristas, la cantidad de aristas que se necesita, y luego mediante ingletes formar como esos cortes que van a conectar los triángulos. Luego de que conectas los triángulos, empiezas a armar todo el rompecabezas completo, que es juntar todas esas piezas hasta llegar a la construcción del domo. Cuando ya tienes el domo, entonces ya tienes que pensar en las puertas. Entonces tienes que retirar algunos de los triángulos que habías armado previamente para en ese espacio que queda construir la puerta, y ya entonces empieza el proceso adicional, que es los acabados, ¿no? Colocar una cubierta, colocar las puertas, las ventanas, y pues en el interior lo que uno quiera construir, que esa es otra de las ventajas, que uno puede, antes de decir que va a construir, ver qué quiere y de esa manera dimensionar el interior para entregar. Puede ser una solución de alojamiento de un piso, puede ser de 2 pisos, o de 5 metros de diámetro, o de 6, o de la cantidad que se requiera. No siempre se innova a través de la tecnología, se innova de muchas otras maneras, y este es un ejemplo definitivo de innovación. Siento yo que faltaba darle un poco de sentido, no solo al proceso de recuperar y reciclar, sino que también era importante entregar como un valor agregado al proceso y construir vivienda. Entonces hay algo que es indispensable allí, y es que no solo se piensa de pronto en el beneficio de alguna manera que puede tener eso para muchas personas que pueden verlo como una oportunidad económica, sino que aquí se está pensando en prestar un servicio a la sociedad. De qué manera uno puede colaborar a través de un proyecto en mejorar a la sociedad, mejorar las condiciones de muchas personas que no tienen acceso a nada. El objetivo principal es construir un modelo disruptivo de construcción, y en el proceso de reciclaje
dar valor y entregar viviendas en el futuro a un bajo costo y generando un impacto social y ambiental significativo. Hace 5 años que estaba interesándome por el tema, de paso estaba viendo un concurso que se presenta para toda América, en el cual se presentan proyectos que tengan impacto en cualquier ámbito, puede ser social, puede ser ambiental. Entonces estaba mirando yo el programa y me parecía muy interesante poder mostrar mi proyecto ahí. Pero también tenía claro que tenía que prepararme mucho para presentar un buen proyecto. Fui llevando año tras año como el proceso y me puse la meta para concursar en el 2019. En el 2017, o sea, me entró la idea, yo dije, no, yo tengo que estar allá, tengo que concursar. Definitivamente miraba los proyectos que aplicaban y que concursaban y que ganaban, y yo decía, pues mi idea de alguna manera yo creo que cumple como esos requerimientos que quieren ellos, y me preparé 2017-2018 y medio año del 2019 para construir el domo. O sea, fueron 2 años de mucho trabajo, mucho esfuerzo, y efectivamente para la 6ª edición de Una idea para cambiar la historia de History Channel me inscribí. Una de las ventajas que trajo esta edición, que fue la del año pasado, fue que por el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna, hubo una integración de la agencia, o sea, es Aplicaciones Extraordinarias Aeroespaciales, AEXA, de México, y uno de los premios que entregaban el año anterior, adicional a los demás, era poder llevar 2 proyectos al espacio, ¿sí? Entonces, dentro de los planteamientos que yo hice con el proyecto, además de todo lo que ya sabemos que implica el ecodomo en la Tierra, era construir ecosistemas o hábitat en la Luna o en Marte. Entonces hice unos modelamientos en 3D y sugerí construir estos entornos espaciales con plástico recuperado, pero utilizando tecnología de impresión 3D. Cuando uno mira los proyectos que actualmente tiene la NASA para tratar de llegar a la Luna o a Marte, tienen que ver precisamente con esto. Entonces, el premio consiste en llevar los materiales del ecodomo al módulo MICE, que es el módulo de experimentación de materiales de la Estación Espacial Internacional, para determinar con las condiciones extremas del espacio exterior cómo se comporta este material, teniendo en cuenta que un año que el material dura en el espacio equivale a 15 años en la Tierra. Entonces, las condiciones del espacio exterior son extremas. El oxígeno atómico, la radiación electromagnética, los ciclos de temperatura, la ingravidez hacen que los materiales se comporten de una manera diferente, y lo que se pretende es encontrar mediante esa experimentación cómo se va a comportar el material, para analizar si en el futuro podría ser aplicable, eso es una hipótesis, podría ser aplicable a algún proyecto espacial. Eso simplemente es una hipótesis y se evalúa luego de los resultados del proyecto. Aún así, aunque los resultados de esa investigación para el espacio no fueran positivos, para la Tierra son muy positivos, teniendo en cuenta que vamos a poder demostrar cuánto dura el material en la Tierra mediante una experimentación científica y de este tipo, ¿no? El apoyo de mi familia ha sido invaluable, y siempre lo he dicho y lo resalto siempre. Para mí la familia es el pilar más importante de la sociedad, y en mi caso mi familia es un motor
que ha estado siempre al lado mío en todos los procesos y como lo había dicho, inclusive he sacrificado mucho tiempo de estar con ellos cuando salía a mis vacaciones y no me iba a pasear con ellos, sino que me enclaustraba en la finca a construir, o los tiempos en los que he estado pegado al computador. Obviamente todo creo yo que es un equilibrio, ¿sí? En el cual hay que sacar tiempo para construir, para tus ideas, para trabajar, y efectivamente también hay que sacar tiempo para la familia, pero ellos nunca me han abandonado y siempre han estado ahí conmigo, diciéndome y dándome fuerza para continuar. Entonces la familia en mi caso ha sido un motor muy grande para el proyecto. Entonces que quede bien fuerte lo dijo, porque si en algún momento cedes la tierra, entonces él se va a sostener. Admiro la dedicación, la entrega, la disciplina, todo el tiempo que ha tenido que dedicarle, porque es que es tiempo personal, los recursos económicos, todo lo que tiene que ver con ese desgaste físico, mental, personal, el tener que dedicar de su propio tiempo de descanso para estudiar otro tipo de temas, para mirar de qué manera ese proyecto se iba a cristalizar. Eso es muy admirable. La forma como él definitivamente se ha proyectado a hacerlo y ha ido cumpliendo los hitos y ha llegado definitivamente a poder mostrar algo que en definitiva sí va a aportar, no es solamente pues como decir el proyecto allí no tiene definitivamente una aplicabilidad y allí se queda, no, es algo que es tangible y que tiene muchas vías por las cuales definitivamente se encuentra un beneficio. Entonces admiro mucho más que todo esa dedicación, esa entrega y esa disciplina que requiere un proyecto de esta envergadura. Bueno, acá podemos ver uno de los prototipos iniciales que se construyó hace más de 2 años, cuando estaba como en la fase de experimentación de la forma geodésica de los domos y estaba experimentando tanto con materiales diferentes como se puede ver acá, que esto es aluminio. Bueno, allá podemos ver una segunda etapa de la construcción de los domos. En este momento ya me encontraba tratando de experimentar también con materiales diferentes, entonces vemos que esta estructura tiene unas placas de plástico y la cubierta tiene placas de plástico y la estructura es de aluminio. Entonces ya estaba como tratando de experimentar un modelo diferente, escalar también y dimensionar lo que era la construcción geodésica. Después de todos los prototipos y todas las pruebas que se hicieron, encontramos esta estructura 100% ecológica, debido a que la estructura está compuesta 100% en plástico recuperado. Este domo tiene 5 metros de diámetro, tiene 3 metros de altura y en todo el proceso de diseño se tuvo en cuenta la posición respecto al sol para garantizar de alguna manera el confort térmico. También se pensó en la forma y la textura de los vidrios, tratando de optimizar también la incidencia de los rayos ultravioletas al interior del domo y garantizar la temperatura y el confort térmico dentro de él. Es una propuesta para una solución de vivienda escalable, en cuanto a que este domo, pues como podemos ver, tiene 5 metros de diámetro, pero fácilmente podemos crecer en dimensiones, entregando una vivienda puede ser más pequeña o más grande. En este caso particular, encontramos dentro de este espacio una iluminación natural pues que favorece que se utilice la luz natural como energía renovable y evitar utilizar iluminación eléctrica, y es una de las ventajas en la construcción sostenible. También se tienen en cuenta otros aspectos que tienen que ver con el confort térmico. Por ejemplo, en la parte superior hay una lucarna que favorece la salida del aire caliente, y en esta zona de acá podemos encontrar el baño.
Lo que es importante que quede claro es que es una solución completamente configurable a la medida de las necesidades, y aunque este es un prototipo inicial de 5 metros cuadrados, lo podemos hacer más grande. Inclusive podríamos escalar la construcción a, a unos 7 8 metros de diámetro para tener inclusive un segundo piso para una vivienda mucho más grande. Entonces, de esta manera, la idea es posicionar el ecodomo en el futuro como una construcción para viviendas ecosostenibles para personas en condiciones vulnerables. Adicional, ahí un aspecto importante es que este tipo de estructuras es muy agradable visualmente y arquitectónicamente juega un papel importante con el entorno, haciendo que la construcción se conecte pues como el entorno natural que existe, y también generando como una construcción agradable y un espacio agradable a los ojos. Entonces, el ecodomo y este tipo de construcción juega un papel importante para el futuro de las viviendas ecosostenibles. De hecho, el ecodomo hace parte de estos emprendimientos de tecnologías limpias, y definitivamente la disminución en la huella de carbono que trae una construcción de este tipo es grandísima. A ver, por ejemplo, construir con plástico virgen deja una huella de carbono superior a lo que es construir con plástico recuperado. Podemos decir que el 52% menos de huella de carbono se puede conseguir al construir con un plástico de este tipo, que es plástico recuperado de polietileno y polipropileno. En el caso específico de un ecodomo de estas dimensiones, obtenemos un 1800 kilogramos menos de CO2 que estarían subiendo a nuestra atmósfera, y de esta manera, respecto a lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, entonces vamos a conseguir una disminución significativa en ese impacto que se ve en nuestra atmósfera. La idea es generar como un proceso de mejora continua en todo el proceso, no quedarnos solamente con este prototipo, sino dimensionar otros aspectos que son importantes para que a la final el ecodomo se convierta en un modelo constructivo. Y lo que busco con la versión 2.0 es adicional a lo que ya está construido y lo que estamos viendo acá. He estado pensando en utilizar triángulos que tengan embebido el panel solar, y podamos entregar como módulos que podamos decir en el futuro: yo quiero 5 paneles triangulares que me entreguen tanta cantidad de watts para la iluminación natural. Una solución que tenga que ver con las aguas lluvias y el aprovechamiento de esas aguas lluvias para lo que tiene que ver con el agua que se utiliza en el sanitario, tal vez para lavarse las manos, teniendo en cuenta que sería un proceso completamente limpio en el que utilizamos el agua que viene pues de la lluvia y que generalmente pues se desperdicia en el suelo. Es muy bueno ver que tú puedes llegar a las personas y efectivamente podemos llegar con ideas buenas, innovadoras, que van a crear conciencia ambiental y social en la comunidad y en la sociedad.